Hola, buenos días. Leamos este pasaje que se llama Los fariseos interrogan al ciego sanado. Juan capítulo 9, versículos 13 al 34. Pero hoy vamos a leer solamente hasta el versículo 29, del 13 al 29, y mañana sí terminamos de leer este pasaje. Leamos entonces el versículo 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Recuerda que ayer leímos que Jesús había sanado a un hombre que era ciego de nacimiento. Jesús hizo lodo, lo puso en sus ojos y luego le mandó a que fuera al estanque y se lavara. Y así lo hizo el hombre ciego. Y al instante vio la luz. Gloria a Dios. Y ahora vemos acá en este pasaje que llevaron al hombre que Jesús había sanado ante los fariseos. Versículo 14. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Lo llevaron ante los fariseos porque Jesús lo había sanado en día de reposo, porque ellos no entendían que el día de reposo había sido hecho para bien del hombre, por causa del hombre, es decir, para bien del hombre, como ya hemos explicado en otras ocasiones. Leamos los versículos 15 y 16. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Como siempre, siempre está la voz de la verdad y la voz de la mentira. Siempre ha habido disensión entre los hombres. Por eso nosotros debemos ser muy cuidadosos y mantenernos firmes en Dios, orando, alabándolo y escudriñando su palabra para no ser engañados y que nosotros solamente oigamos la voz de Dios. Y mira que también dijeron que cómo podía un hombre pecador hacer estas señales en plural, porque Jesús hizo esta señal y muchas otras más. Versículo 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, los fariseos volvieron a preguntarle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Bueno, realmente este hombre que había sido ciego no sabía realmente quién era Jesús. Él no sabía que Jesús era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Suponía que era un profeta de Dios que había hecho el milagro, pero no sabía quién era realmente Jesús. Sin embargo, lo defendió. Versículos 18 y 19. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Así son las personas que no creen en Dios. Dicen creer en Dios, pero realmente no creen en Dios ni en su palabra, porque contienden contra la palabra de Dios. Y así como estos que ni viendo ni escuchando los testimonios de aquellos que habían recibido la gracia y la misericordia de Dios, ni así creían. Dudan de todo. Entonces, como no creían ni siquiera que él de verdad había sido ciego antes, llamaron a sus padres a interrogatorio.
Versículos 20 al 23. Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora, no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. ¡Wow! ¡Qué difícil!, ¿cierto? Ahí estaba el mismo Dios en persona, en la tierra, hablando, predicando, haciendo milagros, señales y maravillas. Pero las personas no podían confesar que Jesús era el Mesías, porque serían expulsados de la sinagoga y quién sabe qué más les harían. Sin embargo, sí debieron haber defendido a Jesús, y nosotros también tenemos que defender nuestra fe en Cristo sin importar lo que pase. Como a estas personas que si confesaban que Jesús era el Mesías, las expulsaban de la sinagoga. Pero como vamos a ver más adelante, este hombre ciego que defendió a Jesús fue expulsado de la sinagoga, pero fue recibido en el reino de Dios. Y eso es lo importante. Muchas veces en nuestro tiempo actual hay iglesias, como ya hemos hablado antes, que no predican la palabra de Dios, que predican falsas doctrinas, doctrinas de hombres manipuladas y en fin. Y aquellos que tratan de hacerles ver el error en que están, son expulsados de esas iglesias, tal como vemos acá. Si una persona confesaba que Jesús era el Mesías, era expulsado de la sinagoga y quién sabe qué más le harían. Así es en nuestros días. No ha cambiado. El que verdaderamente trata de hablar y predicar lo que está en la palabra de Dios, a ese no quieren oír, porque como está escrito en la palabra de Dios, prefieren oír falsas doctrinas de hombre. Desde el principio siempre ha habido persecución contra los creyentes, pero ¿sabes? Un día todo eso va a terminar y un día por fin estaremos todos en donde ya no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, ni angustia, ni nada de esas cosas, porque todo eso habrá pasado. Estaremos en el reino de Dios que no tendrá fin. Y mientras eso llega, nosotros solo debemos mantenernos firmes hasta el final en Jesucristo, que es la roca y nuestro alto refugio. Entonces, los padres de este hombre, desafortunadamente, por miedo, no quisieron decir nada, ni a favor ni en contra. De hecho, simplemente dijeron: sí, es nuestro hijo, pero pregúntenle a él. Nosotros, nada, por miedo. Leamos el versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: oye lo que le dijeron los fariseos. Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Los fariseos llamaron entonces nuevamente al hombre que había sido sanado y le dijeron: mira, si tú dices que el que te sanó es un pecador, le darás gloria a Dios. ¡Wow! Si ves cómo actúa el enemigo, quería tergiversar, quería hacerlo caer a una persona que había recibido la misericordia
misericordia de Dios a una persona que había vivido en carne propia un milagro de sanación. Y también ellos decían, los fariseos, sabemos que es un hombre pecador, refiriéndose a Jesús, pero lo decían ahí a escondidas, porque Jesús ya les había dado la oportunidad de demostrarlo y no pudieron, obviamente, porque Jesús es Dios y Dios es santo y Dios nunca pecó. Jesucristo nunca pecó. Como leímos en Juan capítulo 8, versículo 46, son palabras de Jesús. Dice el Señor, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Jesús les dio la oportunidad de demostrar que sí había pecado y obviamente no pudieron demostrar absolutamente nada. Sigamos leyendo. Entonces mira lo que les respondió el hombre que había sido sanado. Versículos 25 al 27. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? ¡Ja! Los fariseos le hostigaban y le instaban a que hablara en contra de Jesús. Entonces el hombre le respondió que por qué le preguntaban tantas veces lo mismo, si ya les había dicho que si era que ellos también querían hacerse discípulos de Jesús. Y eso sí que les dio más rabia todavía. Versículos 28 y 29. Y le injuriaron, o sea, lo insultaron. Y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado por Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. ¡Wow! Los fariseos lo insultaron. Imagínate todo lo que le habrán dicho a este hombre y le volvieron a decir que ellos estaban orgullosos de ser descendientes de Moisés, pero que de Jesús no sabían nada y refiriéndose a él como ese, con desprecio. Pero nosotros sabemos que realmente ellos no creían ni en Moisés, como el mismo Señor Jesús dijo, porque si creyeran en Moisés, también creerían en Jesús, porque Moisés y los profetas hablaron sobre Jesús. Juan capítulo 5, versículos 46 y 47 dice, son palabras de Jesús, porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Ellos decían creer en Moisés, en la palabra de Dios, pero realmente no era así. Es igual que hoy en día. Muchas personas también dicen creer en Dios, pero oran, alaban a Dios, escudriñan su palabra, la obedecen. ¿No, verdad? Muy pocos hacen eso. Pero eso sí, tienen tiempo para todo lo demás. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque realmente no aman a Dios. Porque si lo amaran, obedecerían su palabra. Y la palabra de Dios dice muy clarito que debemos orar, alabar a Dios, escudriñar su palabra y lógicamente obedecerla. Ten cuidado con las personas que así como estos fariseos dicen creer en Dios, pero realmente no hacen nada de lo que Dios manda. Ten cuidado porque así como estos fariseos son peligrosos, estas personas que dicen creer en Dios, pero hacen otra cosa, son peligrosas. Y Dios nos dice
que debemos alejarnos de este tipo de personas. En 1 Corintios capítulo 5 habla sobre que el apóstol Pablo les advirtió que no estuvieran, que no se juntaran con los que, llamándose creyentes, hacían realmente todo lo contrario a lo que Dios manda. Leamos 1 Corintios capítulo 5, leamos del versículo 9 al 11. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Es decir, Dios nos dice a través del apóstol Pablo que no es que no nos hablemos con nadie, que no es que no nos juntemos con los fornicarios, avaros, etc. Porque en tal caso tendríamos que salir del mundo. ¿Y para dónde nos vamos? No podemos salir del mundo, ¿cierto? Lo que dice la palabra de Dios y que lo explica el apóstol Pablo es que no nos juntemos con aquellos que, diciendo creer en Dios, que son hijos de Dios, que son creyentes, que van a la iglesia, etc., pero son fornicarios o avaros o idólatras o borrachos o ladrones o maldicientes, etc. Dice que con tales ni aún comamos. Impresionante. Mira, es muy diferente a alguien que no conoce nada de Dios y hace estas cosas, a alguien que, conociendo de Dios, no se arrepiente y sigue pecando de esa manera. Es muy delicado porque las personas que así actúan, que dicen ser creyentes, pero que hacen estas cosas, pisotean la sangre de Cristo. Y dice la palabra de Dios que con tales personas ni aún comamos. Aléjate de aquellos que, diciendo ser creyentes, cometen este tipo de pecado. Aléjate. Oremos por ellos, sí, pero aléjate. Dios te bendiga.